No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Mi hermano, 3 años menor que yo, fue mi compañero inseparable durante la infancia. Compartimos tardes interminables jugando en el jardín de nuestra casa, construyendo fortalezas con mantas y almohadas e inventando mundos fantásticos donde éramos héroes invencibles. Había entre nosotros dos una complicidad tácita, un lenguaje secreto que solo nosotros entendíamos, una mirada fugaz que comunicaba más que 1000 palabras. Él, con su sonrisa traviesa y su espíritu aventurero, complementaba perfectamente mi naturaleza más reservada y soñadora. Juntos formábamos un equipo invencible, enfrentando los desafíos de la escuela, las peleas con los vecinos y los inevitables conflictos entre hermanos con una lealtad inquebrantable. Recuerdo especialmente su habilidad para hacerme reír, incluso en los momentos más difíciles. Su risa era contagiosa, un bálsamo que curaba cualquier herida. Cuando la enfermedad llegó, esa luz empezó a apagarse poco a poco. La crueldad de verle arrebatarle la energía y la vitalidad que lo definían fue algo desgarrador. Cada día era una batalla, no solo contra la enfermedad, sino también contra la desesperación y la impotencia. El olor a desinfectante en los hospitales, el silencio pesado de las habitaciones y la preocupación grabada en los rostros de nuestros padres quedaron marcados en mi memoria. Sin embargo, en medio de la tormenta, siempre intentábamos mantener viva la chispa de la esperanza. Nos aferrábamos a los pequeños momentos de alegría que podíamos encontrar. Recuerdo los dibujos que él hacía con sus pocas fuerzas, llenos de color y optimismo, como si estuviera pintando un futuro mejor que la realidad que estaba viviendo. Incluso en sus últimos días, su sonrisa luchaba por permanecer. 3 años después de su muerte, cuando nació mi hija, sentí algo que no puedo describir con palabras. Desde el instante en que la tuve en mis brazos, una conexión profunda e inexplicable me recorrió. Era como si una parte de mi hermano hubiera regresado a mi vida. La marca de nacimiento en su cuello, oscura y cuadrada, similar a la cicatriz que mi hermano llevaba tras una quemadura por radiación, fue la primera señal. Al principio lo descarté como una coincidencia, pero con el tiempo esa sensación se volvió imposible de ignorar. Mi hija heredó la sonrisa traviesa de mi hermano, esa misma mirada que podía transmitir una gama infinita de emociones. Su manera de ser, sus gestos, sus expresiones, todo me recordaba a él. A veces, mientras jugamos, muestra una capacidad de inventiva y una imaginación desbordante que me lleva de vuelta a los días de nuestra infancia. Su risa, aunque diferente en timbre, tiene la misma capacidad de llenar la habitación de alegría y luz. Recuerdo una tarde en particular. Estábamos construyendo un fuerte con cojines, igual que lo hacía con mi hermano. En un momento, mi hija se detuvo. Me miró con esos ojos brillantes y dijo: «Vamos a hacer un castillo como el que hicimos antes». Su afirmación me dejó sin palabras. No habíamos hecho un castillo antes, al menos no ella y yo. Pero esa frase despertó en mí un eco del pasado. Era algo que mi hermano podría haber dicho. Las manchas blancas en la parte baja de su espalda, que inicialmente fueron motivo de preocupación, se convirtieron en otro detalle inquietante. Eran un eco del sufrimiento de mi hermano, un recuerdo físico de su lucha. Aunque la ciencia no puede explicarlo, para mí es una prueba más del lazo invisible que nos une, un lazo que ni el tiempo ni la muerte han podido romper. A medida que mi hija crece, continúa sorprendiendo con pequeñas señales que refuerzan mi creencia. Una noche, mientras la arropaba, me miró fijamente y dijo: «No te preocupes, estoy aquí contigo». Su voz, su tono, incluso la cadencia de sus palabras eran las mismas que usaba mi hermano cuando intentaba consolarme en momentos difíciles. Fue como si por un breve instante las barreras entre el pasado y el presente se desvanecieran. No puedo evitar preguntarme si mi hija es, de alguna manera, un vínculo con mi hermano, una parte de él que regresó para seguir acompañándome. Cada vez que la veo reír, jugar o inventar historias, siento que su presencia sigue aquí, manifestándose en formas inesperadas. Aunque el dolor de la pérdida nunca desaparece por completo, mi hija se ha convertido en un recordatorio constante del amor y la alegría que mi hermano trajo a mi vida. Es un eco del pasado, un faro de esperanza en el presente y una prueba de que algunas conexiones trascienden incluso la muerte. Era una tarde cálida, con el cielo despejado y un aire suave que apenas movía las hojas de los árboles. Estaba jugando en el balcón de mi apartamento, en el 4º piso, mientras mis 2 amigos se reían a mi lado.
El balcón no era precisamente un lugar seguro para juegos, pero a esa edad uno tiende a sentirse invencible. Los tres estábamos desafiando un poco a la gravedad, balanceándonos peligrosamente en las barandillas. No sé qué me impulsó a hacerlo, tal vez el simple deseo de probar hasta qué punto podía desafiar el equilibrio o la sensación de adrenalina que da el peligro. Sea cual fuera la razón, me encontraba ahí, sobre un delgado filo de metal, con los brazos extendidos hacia los costados como si fuera a volar, ignorando completamente las advertencias implícitas que me gritaba la razón. De repente, la sensación cambió. Algo en mi interior me dijo que había cruzado un límite. Mi pie derecho resbaló ligeramente y al intentar reajustarme, perdí por completo el equilibrio. No hubo tiempo de pensar, ni de hacer nada para evitar lo que estaba a punto de suceder. Simplemente sentí cómo el aire se desvanecía bajo mis pies y la tierra. Esa familiar y tranquila presencia comenzó a acercarse con una velocidad aterradora. Fue un segundo largo, una eternidad comprimida en el espacio de una caída. En ese breve instante sentí cómo mi cuerpo se giraba involuntariamente, como si todo en mi ser estuviera tratando de evitar el impacto. Mi cabeza estaba hacia abajo y la imagen del concreto se acercaba rápidamente. La realidad pareció desvanecerse en ese lapso, pero antes de que todo se desmoronara por completo, un pensamiento cruzó mi mente con una claridad surrealista. Oh mierda, me voy a romper la muñeca. No sé por qué pensé en la muñeca. Fue una idea absurda, casi como un reflejo instintivo, pero ahí estaba, esa visión fugaz de huesos rotos. ¿Por qué esa parte del cuerpo? Quizás porque estaba aterrizando con las manos hacia adelante, como si intentara detener la caída, no lo sé. En mi mente era la certeza de lo que estaba por venir, y entonces, por un momento, fue todo lo que pude sentir. La convicción de que ese pequeño accidente iba a ser lo que marcaría el final de mi noche. El siguiente recuerdo que tengo es completamente distorsionado. No soy capaz de recordar el momento del impacto, ni el choque brutal con el suelo. No puedo visualizar ni siquiera el dolor, que normalmente hubiera sido insoportable. Todo se ha desvanecido. Lo único que sé es que de alguna forma logré aterrizar y levantarme al instante, como si mi cuerpo no hubiera sentido el peso de la caída. Recuerdo la imagen de mis amigos, que se habían quedado paralizados en el balcón, con los ojos desorbitados y las bocas abiertas, gritando en un intento desesperado de hacerme reaccionar. Sus voces llegaron a mí como si vinieran de muy lejos, como un eco sordo que se desvanecía en la distancia. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Fue entonces cuando, de manera completamente inexplicable, miré hacia arriba como si me hubiera dado cuenta de que todavía existían, como si algo me hubiera hecho voltear. Y en un estado de calma tan ajeno a la situación les respondí: ¿qué pasó? No entendía nada, ni siquiera sabía cómo había llegado hasta ahí. Estaba de pie mirando hacia el balcón desde abajo, intacto, como si no hubiera caído nunca. No había un rasguño en mi piel, ni un moretón que delatara lo que acababa de suceder. Nada, estaba completamente ileso. Mis amigos estaban aterrados, pero no sabían qué decir. Ambos me miraron absolutamente desconcertados, como si no pudieran procesar lo que acababa de ocurrir. Coincidieron en que no era posible que yo hubiera sobrevivido a la caída sin algún tipo de daño. No importaba lo que pensaran o cómo lo racionalizaran, la caída no tenía sentido. La falta de dolor, el hecho de que me hubieran levantado tan fácilmente, era algo completamente fuera de lo común. Estábamos todos seguros de que algo no cuadraba, de que había algo mucho más allá de lo que los ojos podían ver, pero nadie podía explicar cómo había sucedido. ¿Fue un golpe menos fuerte de lo esperado? ¿Tal vez un ángulo afortunado de caída que me protegió? Ninguna explicación tenía sentido. El silencio se instaló entre nosotros, pesado y tenso. Intentamos volver a darle una explicación lógica, pero entre los tres, las teorías se desmoronaron sin respuesta. Lo único que sabíamos con certeza era que la caída no debería haber terminado como terminó. La física, las leyes de la naturaleza nos decían que algo no estaba bien. A lo largo de los días que siguieron, esa noche continuó persiguiéndome. Recordaba el momento de la caída, la extraña tranquilidad que sentí al caer, como si todo fuera parte de algo más grande que no lograba entender. Cada vez que pensaba en eso me preguntaba, ¿fue solo un accidente afortunado, una de esas coincidencias que ocurren raramente? ¿O hubo algo más en juego, algo más allá de la lógica y la razón? Un fenómeno inexplicable, un roce con lo desconocido que no logramos comprender. Aún hoy me pregunto, ¿qué fue lo que realmente ocurrió esa noche? ¿Fue un golpe de suerte?
o algo más, algo que no puedo recordar completamente. A veces, cuando estoy solo en la oscuridad y me dejo llevar por los pensamientos, siento que la respuesta está más cerca de lo que creo, pero nunca la alcanzo. Cuando estaba en la secundaria, una mañana soleada decidí bajar a la cocina en busca de un desayuno reparador. En mi mente todavía reverberaban los ecos de un sueño extremadamente vívido que había tenido esa misma noche. Con una mezcla de emoción y confusión, me dirigí a mi madre, quien estaba preparando café. Tuve el sueño más extraño, le dije. Mi voz se llenaba de curiosidad. Soñé que tenía un bebé y lo manteníamos en una caja de zapatos dentro del horno. Pensaba que era una idea completamente descabellada, típica de esos sueños locos que aparecen de la nada solo para desvanecerse en la realidad del día. Sin embargo, mi madre, con un aire de seriedad y melancolía, me sorprendió con su respuesta. Eso es lo que hicieron con tu tía abuela. Sus palabras colgaron en el aire como un eco lejano, y de inmediato mi curiosidad se convirtió en un torrente de preguntas. Mi tía abuela había nacido alrededor de 1905, en una época y un lugar muy distintos a los míos, en un área rural del estado. Mi madre me explicó que, debido a su nacimiento prematuro, la habían mantenido en una caja de zapatos dentro de un horno de gas. Aunque el horno no estaba encendido, el calor suave de la luz piloto era suficiente para mantenerla cálida, como un incubador improvisado hecho por manos llenas de amor y desesperación. La historia adquirió una profundidad inquietante, llenando el espacio entre nosotros con un aura de lo sobrenatural. Mi tía abuela había fallecido muchos años antes de que yo naciera, a los 50 años, víctima del cáncer. La idea de que una vida tan preciosa había comenzado de manera tan frágil y extraordinaria dejó una marca indeleble en mi joven mente. A medida que crecí, el cuento de mi tía abuela me siguió como una sombra. Era un susurro constante en las reuniones familiares, en las historias que contaban los abuelos y en los objetos que me rodeaban. A medida que mis abuelos envejecían, se me animaba a señalar cosas que me gustaría conservar. Cada vez que decía, me gustaría esto, la respuesta inevitable era, eso pertenecía a tu tía abuela. Acumulé muchos de esos objetos, desde delicadas cerámicas hasta viejas cartas y fotografías descoloridas. Cada uno de esos objetos contaba una historia y yo los atesoraba con devoción, cultivando un cariño especial hacia ellos, mucho más que hacia cualquier otra cosa que viniese de la familia. El tiempo pasó y un día lo más extraño sucedió. Regresamos al hogar ancestral de mi madre, un lugar lleno de recuerdos. Ella estaba en casa de su prima y durante su visita llegó una conocida de la familia, una anciana de más de 80 años que nunca había conocido ni oído mencionar. Decidí pasar a saludar, aunque una aprehensión surgió en mi pecho sin razón aparente. Al entrar en la sala, allí estaba sentada esta mujer dulce y aparentemente amable. Sin embargo, sentí una aversión inmediata hacia ella, un desasosiego que no podía ignorar. Era extraño, casi sobrenatural. Realmente no me gustaba en lo absoluto. Instintivamente sentí que ella era como un gato con un pájaro en la boca. Ese dicho que implica llevar un secreto oscuro como una insignia de orgullo, como si hubiese hecho algo de lo que se sentía satisfecha. A pesar de su comportamiento encantador y la dulzura con la que me trataba, la inquietante sensación se aferraba a mí. Pasamos un tiempo conversando, pero una sombra parecía flotar en el aire, como un aroma a algo no dicho. Más tarde, cuando mi madre mencionó casualmente su visita, no pude evitar comentar: no tengo idea de por qué, pero simplemente no me cayó nada bien. La respuesta de mi madre fue tan súbita como reveladora. Bueno, ella es la mujer que tuvo un romance con el esposo de tu tía abuela mientras ella estaba muy enferma, y creo que ella murió de un corazón roto a causa de eso. La revelación me golpeó con la fuerza de un trueno en un cielo despejado. Todo cobró sentido de inmediato. La conexión con el pasado se hizo intensamente clara. La historia de traición y dolor que había envuelto a mi familia zumbaba en mi mente, como si los ecos de aquellos días oscuros aún persiguieran a los vivos. La aparición de esta mujer, con su dulzura envenenada, traía consigo los ecos de un conflicto que nunca se había resuelto del todo.
Mi corazón latía con fuerza, comprendiendo que yo había sido un testigo involuntario de un legado de secretos familiares que se habían mantenido ocultos, como sombras en el rincón de una habitación olvidada. La sensación de desagrado que experimenté hacia esa anciana se transformó en un recordatorio inquietante de que a veces los fantasmas del pasado toman forma en el presente, recordándonos que los cimientos de nuestra historia están construidos tanto sobre el amor como sobre la traición. A medida que estas verdades emergían de la niebla del tiempo, no pude evitar sentir que la historia de mi tía abuela y la traición que sufrió estaban entrelazadas con mi propia historia, revelando un hilo invisible que unía a generaciones separadas por el tiempo. Era como si, a través de mis sueños y mis reacciones, estuviese rindiendo homenaje a un capítulo que había sido silenciado, una historia que anhelaba ser contada, recordándome que en cada rincón de nuestra familia, los secretos, tanto oscuros como luminosos, continúan moldeando nuestras identidades de maneras que a menudo no logramos comprender completamente. Hace aproximadamente un año, mi novia y yo decidimos cenar en su restaurante favorito. Estaba ubicado en un pequeño centro comercial, uno de esos que parecen estar diseñados para atraer a una clientela más acomodada. Un local de hamburguesas gourmet, un Pei Wei y un par de tiendas de moda, todo envuelto en una estética pulida y moderna. Un lugar que siempre me daba la sensación de ser un poco más elegante que los centros comerciales comunes. Nada raro, nada fuera de lo común, o eso pensábamos. Llegamos al estacionamiento alrededor de las 5 de la tarde, una tarde de viernes, justo cuando el sol comenzaba a ponerse y el aire era fresco. Al principio no nos sorprendió que no hubiera demasiados coches, ya que la hora aún era temprana para la mayoría de la gente que suele llegar a cenar. Pero lo que sí nos llamó la atención fue que el estacionamiento estaba completamente vacío. No había un solo coche en los espacios, ni en las filas cercanas, ni en las más alejadas. Aquel lugar que normalmente se llenaba de actividad en cualquier otra tarde de viernes estaba completamente desolado. Miré por la ventana buscando alguna señal de vida. Ninguna. Las mesas al aire libre que normalmente solían estar llenas de gente disfrutando de su comida estaban vacías. Las luces dentro de los edificios estaban apagadas y no había rastro de ningún alma por los alrededores. Nadie caminando por las aceras, ningún empleado al frente, ni un solo coche aparcado en la zona. Lo más extraño es que no había un solo sonido, ni el ruido de un motor, ni el murmullo de conversaciones lejanas, nada, un silencio completo. No es algo que se espere dentro de un centro comercial a esa hora. Confusos, mi novia y yo nos miramos sin saber qué pensar. Decidí darle la vuelta al edificio como si estuviera buscando algo que explicara la quietud. Mientras dábamos la vuelta, noté algo que no encajaba. Un camión de bomberos estaba estacionado en uno de los lados del edificio. Sus faros delanteros estaban encendidos, pero las luces de emergencia estaban apagadas. Y lo más desconcertante era que no había nadie dentro del vehículo. No parecía haber ninguna actividad, ni una emergencia visible. Un camión de bomberos estacionado frente a un edificio vacío, algo no estaba bien. De todos modos seguimos dando la vuelta y mientras lo hacíamos me sentí incómodo, como si todo el escenario estuviera fuera de lugar. Lo peor de todo era esa sensación creciente de que algo estaba a punto de suceder, aunque no sabía exactamente qué. Al continuar, giramos por la parte trasera del edificio y al terminar de rodearlo nos encontramos nuevamente frente a la fachada principal. Pero entonces sucedió lo más extraño. En menos de 30 segundos, la escena había cambiado por completo. El estacionamiento estaba lleno de coches, todos los espacios ocupados, algunos incluso aparcados de manera apresurada, como si los conductores hubieran llegado en el último minuto. Las mesas afuera ahora estaban ocupadas, con personas sentadas, comiendo, riendo y conversando. Había ruido, había vida, el bullicio típico de una noche de viernes. Las luces dentro de los edificios estaban encendidas, proyectando una luz cálida que contrastaba con la frialdad de antes. Pero lo que más nos desconcertó fue que el camión de bomberos que habíamos visto minutos antes estacionado con las luces apagadas, ya no estaba ahí, había desaparecido por completo. Todo esto sucedió en cuestión de segundos, menos de 30 segundos para ser exactos. Al principio creí que podía estar equivocado, que habíamos dado una vuelta más larga de lo que pensábamos, pero el reloj en el coche seguía marcando la misma hora.
No había ningún error en el tiempo transcurrido. Nos miramos el uno al otro sin decir una palabra, pero el silencio entre nosotros estaba lleno de una inquietud palpable. Lo primero que pensé fue que quizás había algo en el aire, una especie de ilusión colectiva o que nuestra percepción del tiempo había jugado alguna mala pasada, pero nada parecía encajar. No había una explicación lógica para que un lugar pasara de estar vacío y desolado a estar completamente lleno en tan poco tiempo, con tal grado de detalle. No había cambios graduales, fue como si el lugar entero se hubiera transformado de un momento a otro, pero sin que nada indicara cómo o por qué. Mi novia normalmente es una persona muy racional, estaba tan confundida como yo. Intentamos racionalizar lo sucedido, tal vez el lugar había estado cerrado por un corto tiempo, pero eso no explicaba la ausencia total de actividad en un centro comercial a esa hora. Tampoco explicaba el camión de bomberos, ni la desaparición repentina de este sin un solo rastro. Lo más inquietante fue la sensación de que algo había ocurrido, algo más allá de un simple cambio en el flujo de personas o en los horarios del establecimiento. Había algo en el aire, como si estuviéramos atrapados entre dos momentos, entre dos realidades diferentes. Como si al dar la vuelta alrededor del edificio hubiéramos cruzado una frontera invisible que alteraba todo a su paso. Cada vez que lo recordamos nos sentimos extraños, como si hubiéramos sido testigos de algo que no estábamos destinados a ver o algo que simplemente no deberíamos entender. Para ambos la experiencia no fue solo un fallo temporal o una confusión pasajera, fue algo que nos marcó, algo que no podíamos explicar pero que sabíamos que había sido real. La sensación de que la realidad misma se había ajustado, como si todo lo que habíamos vivido hasta ese momento no fuera más que una ilusión, y nosotros los únicos que habíamos quedado atrapados en el entrelazado de esa anomalía. Ahora, más de un año después, la pregunta persiste: ¿qué ocurrió realmente? ¿Fue solo una coincidencia tan extraña que nuestra mente no pudo procesarla adecuadamente? ¿O fue algo más allá de nuestra comprensión? Algo que tal vez nunca logremos entender completamente. Estaba esperando el autobús junto a una carretera concurrida. La humedad del aire me hacía sentir algo incómoda y el constante rugir de los coches que pasaban a gran velocidad creaba una sensación de presión en el pecho. El asfalto brillaba bajo el sol de la tarde que empezaba a descender y el sonido de los motores me hacía sentir cada vez más inquieta. No podía dejar de moverme, como si algo en el aire estuviera presionándome a tomar acción, pero no sabía qué. Sentía una ansiedad inexplicable, una sensación de que algo no estaba bien, que algo inminente se acercaba. Miré a mi alrededor y no vi nada fuera de lo común, pero esa incomodidad seguía creciendo. Sentí que, por alguna razón, necesitaba alejarme de ese punto. De manera instintiva y sin pensarlo demasiado, decidí caminar unos 15 metros hacia un rincón más apartado, como si una fuerza interior me empujara a hacerlo. Ni siquiera me di cuenta del cambio físico que me ocurrió al moverme. La diferencia fue instantánea. Al alejarme de la zona de espera, el peso que sentía sobre mis hombros desapareció por completo. El aire parecía más ligero y mi respiración se volvió más profunda, como si el solo hecho de cambiar de lugar me hubiera liberado de una presión invisible. Caminé durante unos segundos, disfrutando de esa calma repentina, hasta que decidí regresar al paradero para esperar mi autobús. El sol ahora tocaba el horizonte, tiñendo el cielo de un tono naranja que le daba al mundo una sensación de calma antes de la oscuridad. Mientras caminaba de vuelta, sentí una ligera curiosidad al mirar a mi alrededor. Todo parecía estar en orden. La gente caminaba apresurada hacia sus destinos, algunos hablaban por teléfono, otros caminaban cabizbajos, y yo simplemente observaba el flujo de la vida diaria con una extraña paz que no había experimentado antes. Fue en ese momento cuando ocurrió algo que no puedo explicar. Un ruido sordo, casi como un rugido, se hizo presente en el aire, como si el universo mismo hubiera dejado de respirar por un segundo. Un camión que venía por la calle comenzó a desviarse de su ruta de manera inexplicable. El vehículo se sacudió violentamente y aunque todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos, parecía que el tiempo se había alargado por un instante. Vi cómo el camión perdió el control y en una fracción de segundo vi que venía directo a la zona donde había estado parada minutos antes. Todo sucedió tan rápido. El sonido del impacto fue ensordecedor.
La carrocería del camión se estrelló contra el borde de la acera, justo en el lugar exacto donde yo había estado esperando hacía menos de un minuto. La explosión de cristales y metal retorcido llenó el aire y vi el caos expandirse en un parpadeo. El camión se desintegraba en una nube de polvo y fragmentos y la gente comenzó a gritar, corriendo en todas direcciones. Pero lo más impactante fue que yo no estaba allí. Me quedé paralizada, mirando, pero mi cuerpo estaba a salvo a unos metros de distancia, como si una mano invisible me hubiera empujado a moverme en el momento exacto. Lo que me llenó de pavor no fue solo el impacto o el sonido del desastre, sino el profundo sentido de inevitabilidad que sentí en ese momento. No tenía ninguna duda de que, si no hubiera caminado esos pocos pasos, habría sido yo quien estuviera siendo aplastada en ese instante. Alguien o algo había intervenido en mi vida para asegurarme que me moviera. No sé cómo explicarlo, pero en ese momento comprendí que las decisiones que tomamos, incluso las más pequeñas, no son casuales. Había algo más en juego. La sensación de estar siendo observada por una fuerza invisible, de ser guiada sin saberlo, se apoderó de mí. No fue un accidente ni fue suerte, fue como si el destino hubiera tenido un plan para mí en ese instante y me hubiera obligado a moverme para que no ocurriera lo que podría haber sido mi muerte. Miré a mi alrededor tratando de entender lo que había sucedido, pero todo parecía fuera de lugar, como si la realidad misma hubiera cambiado para ajustarse a ese único momento. Desde ese día no he podido dejar de pensar en lo que ocurrió. La gente habla de casualidades, de coincidencias, pero lo que yo experimenté fue algo mucho más allá. Algo como si nuestras vidas estuvieran escritas de antemano, como si nuestras decisiones no fueran tan libres como pensamos, sino que estuvieran siendo guiadas por una mano invisible. El hecho de que un simple movimiento, un paso de 15 metros, haya alterado mi destino de manera tan drástica, me hace cuestionar todo lo que creía saber sobre la vida. Ahora, cada vez que tengo que tomar una decisión, por pequeña que sea, me detengo y me pregunto, ¿y si hay algo más en juego? ¿Y si nuestras vidas están realmente predestinadas de alguna manera? Puede sonar extraño, pero desde aquel día no puedo evitar sentir que cada acción, cada elección que hago está de alguna manera interconectada con algo mucho más grande que yo misma, algo que ya tiene todo trazado y yo soy solo una pasajera en este viaje, guiado por un destino que ni siquiera puedo ver. Esa noche, cuando finalmente subí al autobús y me senté en mi asiento, miré por la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban, las sombras se alargaban con la llegada de la noche y por un momento sentí una paz extraña, como si todo estuviera en su lugar. Como si todo lo que había sucedido tuviera un propósito, aunque nunca fuera capaz de entenderlo por completo. Y sin embargo, algo dentro de mí me decía que, de alguna manera, siempre iba a estar donde tenía que estar. No me había pasado nada extraño como esto en más de una década, pero esta experiencia fue demasiado surrealista como para no compartirla. Esta mañana, antes de ir al trabajo, me detuve en el supermercado cerca de mi casa para comprar unos bolígrafos y un portapapeles. Caminaba rápido porque ya iba tarde, así que agarré los artículos y me dirigí a la caja. Coloqué los objetos en la cinta transportadora y levanté la vista, pero no había cajera en el mostrador. Fue entonces cuando sentí esa sensación inexplicable, como si alguien me estuviera observando o parado demasiado cerca. Esa incomodidad fue creciendo. Giré hacia la derecha y ahí estaba, una mujer hermosa, probablemente a finales de sus 20s, con cabello largo y castaño y ojos azules. No estaba a una distancia cómoda, estaba tan cerca que casi podía sentir el calor de su cuerpo. Cuando levanté la mirada hacia ella, me sonrió de una manera que me perturbó. No era una sonrisa casual, era la clase de mirada que alguien te da cuando te conoce profundamente, como si compartiera contigo secretos que ni siquiera recuerdas haber contado. ¿Llamaste para pedir ayuda? ¿Saben que estamos aquí?, preguntó, como si fuéramos mucho más que conocidos. Me quedé mirándola paralizado. Su tono, junto con esa mirada, me hizo sentir como si hubiéramos llegado juntos al supermercado, pero no la había visto nunca en mi vida. No, aún no, respondí. Ella se movió alrededor del mostrador y miró dentro de la oficina del gerente, situada detrás de las cajas registradoras. En ese momento salió la cajera del cuarto trasero y se disculpó por la espera, pero apenas escuché sus palabras porque no podía apartar los ojos de la mujer.
que regresó al frente con una gran sonrisa. «Ya la tengo», dijo en un tono juguetón antes de deslizarse de nuevo junto a mí, tan cerca que crucé los brazos para evitar tocar sus manos. Podía oler su cabello. Miré a la cajera esperando que hiciera algún comentario sobre la situación, pero su expresión indicaba que no encontraba nada raro. De hecho, parecía convencida de que la mujer y yo estábamos juntos. «¿Todo bien hoy?», preguntó la cajera casualmente. La mujer a mi lado dio un salto hacia el exhibidor de caramelos junto a la caja. «Oh, sí, necesitaba un chicle, ¿recuerdas?». Lo colocó sobre mi portapapeles y volvió a situarse inquietantemente cerca. Retrocedí un poco y la miré, probablemente con una expresión de confusión absoluta. Ella también me miró, pero esta vez su sonrisa comenzó a desvanecerse. «¿Qué?», preguntó preocupada. Bajé la vista al chicle sobre mi portapapeles y luego volví a mirarla. «¿Qué?», repitió, pero ahora con un matiz de inquietud en la voz. Miré a la cajera, quien también parecía confundida, y luego de nuevo a la mujer. Esta vez sus ojos habían cambiado. Ya no transmitía cercanía ni familiaridad. Ahora parecían distantes, como si estuviera viendo a un completo desconocido. «Lo siento», dijo en un murmullo antes de dar unos pasos atrás. Rápidamente pasé mi tarjeta, recogí mis cosas y salí. Mientras lo hacía, la mujer permaneció inmóvil, luciendo perdida y confundida. En el estacionamiento esperé dentro de mi auto, esperando tal vez alguna explicación. Quizás su pareja tuviera barba y ojos azules como yo, y ella simplemente me había confundido. Esperé más de lo necesario, pero finalmente la vi salir sola, con el chicle en la mano. Subió a un Kia Soul naranja con un peluche de Hello Kitty colgando del retrovisor y se marchó. Pensé que eso sería el final, pero más tarde volvió a ocurrir algo inquietante. Al regresar al supermercado para comprar comida para mi perro, me atendió la misma cajera. «Otra vez aquí, esta vez sin la chica», comentó. Le conté que no la conocía y que había estado actuando de manera extraña. «Para ser honesta», respondió la cajera con una sonrisa nerviosa, «pensé que tú estabas siendo un idiota. En las cámaras los vi entrar juntos. Caminaste hacia los bolígrafos con ella, justo detrás de ti, y se quedaron juntos todo el tiempo. Mi piel se erizó. Señorita, yo nunca había visto a esa mujer en mi vida». Al día siguiente había hablado con el gerente, pero las grabaciones solo se guardaban por 24 horas. Ningún robo fue reportado ese día, ninguna explicación llegó, pero la sensación de que esa mujer me conocía en un nivel más profundo de lo que puedo comprender aún me persigue.